Esto pasó hace unos meses. Era un martes por la noche y estaba trabajando en un proyecto importante. Me gusta la tranquilidad de la noche, así que estaba en mi pequeño departamento. El sonido de las teclas era lo único que se escuchaba. Nunca había tenido problemas para concentrarme, pero esa vez había algo extraño en el aire. Era cerca de las 3 a.m. cuando escuché un crujido en el pasillo. Al principio pensé que era el viejo sistema de calefacción que a veces fallaba. Me levanté de mi silla, con el corazón acelerado, pero decidí ignorar el ruido. La habitación estaba iluminada solo por la luz de la pantalla. Intenté volver a concentrarme, pero la inquietud se quedó conmigo. Cuando me calmé un poco, el ruido se detuvo. Me convencí de que no era nada y seguí trabajando. Los días pasaron y los ruidos se hicieron más frecuentes. A veces escuchaba pasos suaves cerca de mi puerta, como si alguien caminara por el pasillo. Cada vez que salía a investigar, no había nadie allí. Recorría el pasillo en silencio, mis pies apenas hacían ruido en el suelo. Cada esquina que giraba aumentaba mi inquietud. No sabía si eran solo mis nervios o si algo realmente extraño estaba pasando. Una noche volví a casa después de dar un paseo. Todo parecía normal, sin embargo, al entrar noté que la ventana de la sala estaba abierta. No tengo claro si la dejé así o si alguien la había abierto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Desde entonces, la sensación de que no estaba sola se volvió insoportable. Cada sombra en el pasillo me hacía preguntarme si había algo acechando en las esquinas oscuras. Una semana después, mientras revisaba unos archivos, escuché de nuevo el crujido. Esta vez fue más fuerte, como si algo golpeara la pared. Me levanté y fui hacia la puerta. De nuevo, el pasillo estaba vacío. No sabía si reírme o llorar. Pensé que tal vez estaba dejando que mi mente jugara trucos conmigo. La ansiedad me provocaba esos ruidos, era solo el estrés, me dije a mí misma. Pero anoche, todo fue diferente. Me desperté de golpe a las 3 a.m., como si algo me hubiese llamado. Escuché pasos, esta vez más claros, más cercanos. Sentí mi corazón latiendo rápido, como si quisiera escapar. No sabía qué hacer. Esperé a que los pasos terminaran, pero seguían. Me levanté con determinación, empujé la puerta y salí al pasillo. Las luces estaban apagadas. Entonces escuché una voz susurrando mi nombre. Clara, dijo. Me congelé. No había nadie. No sabía si era mi mente o si realmente había algo allí. Cuando me di la vuelta, no había nada detrás de mí. Mi respiración se volvió entrecortada. Entendí entonces que esos pasos nunca se habían ido, y que lo que sea que estaba allí sabía mi nombre. La sensación de terror se apoderó de mí mientras volví a mi habitación, cerrando la puerta con un temblor en las manos. No podía dejar de pensar en lo que significaba. Capítulo 2. No pude dormir esa noche. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida. Miré el reloj. Las manecillas se movían lentamente, como si el tiempo mismo tuviera miedo de avanzar. La voz que había escuchado me acechaba en la oscuridad, repitiendo mi nombre como un eco distante. Ya no estaba segura de lo que era real. Al amanecer, me refugié en la cocina. Necesitaba café, algo que me despertara de esta pesadilla. Mientras esperaba que la cafetera terminara, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Giré rápidamente, pero no había nada. Solo la ventana abierta, con unas cortinas que se agitaban suavemente. Lo ignoré, pero la inquietud seguía latente. Investigué sobre ruidos extraños en los departamentos. En mis horas libres, revisé foros, historias de otros inquilinos contaban encuentros con cosas que rondaban en la oscuridad. Algunas eran idénticas a lo que estaba viviendo. Me sentí menos sola, pero a la vez, cada relato aumentaba mi ansiedad. Tal vez lo que sentía era algo más que el estrés acumulado. Esa tarde, decidí salir a dar un paseo. Necesitaba espacio, aire fresco y, con suerte, algo de claridad. Caminé por el barrio, tratando de dejar atrás las sombras de mi departamento, pero el ambiente seguía cargado. Las calles parecían demasiado silenciosas. Regresé a casa con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Cuando entré, el aire se sentía pesado. La ventana de la sala seguía abierta, me había olvidado de cerrarla. Fueron minutos incómodos de mirar hacia el pasillo, esperando que nada apareciera. No había ruido, pero la tensión crecía en cada segundo. Finalmente, decidí sacar un libro de la estantería y tratar de distraerme.
Al caer la noche, la oscuridad se adueñó del departamento. Con el libro en las manos, intenté seguir la historia, pero mi mente divagaba. A cada crujido del piso, cada golpe del viento en la ventana, saltaba en mi asiento. Entonces, un nuevo sonido rompió el silencio. El suave raspado de una silla moviéndose en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Con el libro aún en una mano, me levanté lentamente. ¿La silla de la cocina la había dejado mal colocada? Me asomé al pasillo, pero estaba vacío. Sin embargo, el eco del rasguño aún reverberaba en mis oídos. Tragándome el miedo, volví a mi habitación. Pensé que encendería un par de luces, pero al hacerlo, noté algo que me hizo detenerme en seco. Desde la ventana, una sombra se proyectaba en la pared. Era apenas una silueta, imposible de identificar. La vista era tenue, pero había algo escalofriante en su contorno. La figura parecía estar observándome. Me quedé paralizada, luchando contra el impulso de apartar la mirada. ¿Era real o una ilusión? Antes de que pudiera decidir, la figura se desvaneció. Me hipotecó el silencio, mientras la incertidumbre crecía en mi interior. Entonces, escuché un susurro, un eco del pasado. Clara. La voz sonaba más clara que nunca. Sabía que no estaba sola. Desesperada, retrocedí y me apreté contra la pared. ¿Qué quería de mí? Sin pensar en las consecuencias, giré y corrí hacia la puerta de entrada. La necesitaba abierta, quería escapar de ese lugar. Pero algo me detuvo. La cerradura estaba atascada. Tampoco podía volver. Tendría que enfrentar lo que viniera. Fue entonces, en ese mismo instante, cuando comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 3. El aire en la habitación se volvió denso, casi palpable. Me di cuenta de que no tenía un plan. El pánico nublaba mi criterio. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de escapar de esa atmósfera opresiva. La sombra, esa que se había desvanecido, aún pesaba en mi mente. ¿Qué había sido? Tragué saliva. Necesitaba respuestas. Desesperada, me dirigí a la cocina. A medida que atravesaba el pasillo, cada paso parecía rebotar. Mis pies apenas tocaban el suelo, aterrada de lo que pudiera surgir de las sombras. En la cocina encendí la luz. La luz cálida brilló durante un segundo antes de que la bombilla parpadease y se apagase. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Fui al armario y saqué un cuchillo. Era una defensa improvisada, pero me hacía sentir algo de control. Mientras aferraba el mango con fuerza, un sonido resonó en el pasillo nuevamente. Esta vez eran pasos. Algo o alguien se estaba acercando. Apreté los dientes y me moví hacia la sala, manteniendo el cuchillo oculto tras mí. La ventana abierta invitaba al viento y las sombras a colarse dentro. El salón parecía un laberinto con cada mueble proyectando formas extrañas. Tomé una respiración profunda y traté de concentrarme. Los pasos se detuvieron. Una inquietante quietud se extendió en la habitación. Duró unos breves segundos antes de que un susurro, tan cerca que creí que estaba a mi lado, me helara la sangre. Clara. Esa voz no podía ser mi imaginación. Retrocedí lentamente, el cuchillo aún oculto. Mis ojos se fijaron en el pasillo. La oscuridad parecía crecer. Una figura se dibujaba, apenas visible al final. En un instante encendí mi teléfono móvil. La luz iluminó el espacio en un destello, pero no había nadie, solo sombras inertes. Traté de racionalizarlo, tal vez mi mente jugaba trucos. Me volví hacia la sala, pero el sonido de una silla moviéndose nuevamente me paralizó. Decidida a poner fin a esta locura, me dirigí al pasillo. La voz repetía mi nombre como un mantra y no podía ignorarlo más. Al llegar al final, encontré la puerta del armario entreabierta. Me acerqué, el corazón en la garganta. Había un misterio más profundo del que podía comprender. Cuando la abrí, un puñado de objetos viejos y polvorientos me lanzó suavemente hacia atrás. Entre ellos había una caja de madera. Mi curiosidad superó a mi miedo. Saqué la caja y la abrí con cuidado.
Dentro había cartas amarillentas, escritas a mano, y una fotografía en blanco y negro de una niña. Su sonrisa era inquietante. Me percaté de que en la parte posterior de la fotografía había una fecha, 3 de marzo de 1985. Era la fecha de mi cumpleaños. No tenía sentido. Estaba tan atrapada en la confusión que el resto del mundo se desvaneció. Las cartas revelaban un relato oscuro, de pérdida y promesas no cumplidas. La voz, sus ecos, ahora comprendía que estaban conectados a mis orígenes. Todo se volvía más claro, pero las sombras no estaban dispuestas a dejarme en paz. Sentí que una presencia se acercaba por detrás. La temperatura bajó de repente. Me volví en un giro brusco. Algo oscuro se materializaba en el pasillo, justo frente a mí. No tenía más tiempo para pensar. De repente, el miedo fue reemplazado por una urgencia desesperada de descubrir la verdad. Cerré la caja de golpe y la tomé conmigo. ¿Qué deseas de mí?, grité, a la vez que la figura avanzaba. Todo lo que sabía estaba a punto de colisionar con la realidad. A medida que me enfrentaba a lo desconocido, comprendí que escapar no era una opción. Esta batalla, esta conexión, era mía para enfrentar. Capítulo 4. La figura en el pasillo se volvió más nítida a medida que la oscuridad se disolvía lentamente. Era una sombra alargada, casi humana, pero había algo grotesco en su forma. Mi corazón latía con fuerza, pero el miedo me exigía permanecer firme. «No te acerques», murmuré, aunque mi voz apenas fue un susurro. La sombra se detuvo, como si hubiera escuchado mis palabras. Entonces, una risa suave, casi burlona, resonó en la habitación. Era un sonido frío, un eco de algo que una vez había sido familiar. La risa se mezcló con el susurro de mi nombre, Clara. El cuchillo temblaba en mis manos y sentí que la caja de madera pesaba como un plomo. No podía seguir huyendo, debía enfrentar lo que fuera que me estaba llamando. Así que en un acto de valor di un paso adelante. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de ignorar el temblor en mi voz. La sombra se inclinó levemente, como si estuviera examinándome. «Tu pasado te reclama, Clara», dijo, con una voz que reverberaba como un eco de mis propios pensamientos. Cada palabra me cruzaba con una extraña mezcla de curiosidad y horror. «Tú, de todas las cosas perdidas, deberías saberlo». Más preguntas burbujearon en mi mente, pero no tenía tiempo para ellas. Deseaba gritarlas al aire, pero algo en la atmósfera absorbía el sonido. En su lugar, intenté recordar lo que había leído en las cartas de la caja. ¿Esto tiene que ver con la niña de la fotografía? La sombra parpadeó y el aire se volvió más frío. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La figura asintió lentamente, confirmando lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Un súbito recuerdo me golpeó. Mi madre solía mencionar historias de familia, de una hermana que había desaparecido. Siempre las había tomado como leyendas, pero ahora, frente a esa sombra imponente, toda la historia se tornaba más real. De repente, el ruido de pasos resonó nuevamente en el pasillo, y me giré hacia la dirección del sonido. No estaba sola. Otras sombras se movían en la oscuridad, como si la casa misma estuviera despierta. El suelo tembló levemente bajo mis pies, revelando una tensión creciente. No puede ser», murmuré, tratando de contener el pánico que amenazaba con consumir mis pensamientos. Miré a la sombra nuevamente, que ahora parecía más tranquila, más expectante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me persiguen? La sombra se acercó un paso y la risa se desvaneció. «Porque ha llegado tu momento, Clara. Es hora de abrir las puertas que has mantenido cerradas». Mi corazón se aceleró. Apreté el cuchillo con más fuerza. «¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer?». La incertidumbre se apoderó de mí. El tiempo se detuvo mientras mis pensamientos corrían sin control. Sin embargo, antes de que la figura pudiera responder, una de las sombras colisionó contra la pared. Hice un gesto instintivo y en ese momento decidí actuar. Cerré los ojos y grité: «Entren, dejen de jugar,
y muéstrenme la verdad. La habitación tembló y las sombras parecieron replegarse hacia mí, arremolinándose en un caos oscuro. La presión aumentaba y de alguna manera sentí que algo dentro de mí se activaba. Cuando volví a abrir los ojos, el pasillo de mi casa se había transformado. Las paredes parecían respirar y los ecos de risas infantiles resonaban a mi alrededor. ¿Estaba lista para lo que vendría? Con la caja en una mano y el cuchillo en la otra, avancé hacia la oscuridad. Había encontrado algo que estaba dispuesto a pelear y no iba a retroceder. La verdad, simbolizada en sombras y susurros, me llamaba. El desafío estaba en marcha. Capítulo 5. El pasillo se extendía ante mí y cada paso que daba resonaba como un eco en el silencio denso del lugar. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, danzando y susurrando con una mezcla de alegría y desesperación. Recordé las risas infantiles y sentí que la atmósfera se cargaba de una energía inquietante, como si la casa misma estuviera viva. ¿Dónde están?, pregunté, mi voz temblando. Los murmullos en la penumbra se intensificaron. La sombra que había hablado antes se desvanecía y otra se acercó. Era más baja y su forma parecía más íntima, menos amenazante. Clara, necesitas recordar, dijo esta nueva figura, con una voz suave, casi maternal. Ellas están cerca, siempre han estado cerca. ¿Quiénes son?, insistí, sintiendo el miedo crecer. Aquella sombra parecía conocer mi historia, pero no tenía respuestas suficientes para calmar mis dudas. Las que perdiste, las que te buscan, respondió la sombra, inclinándose hacia mí. La niña en la fotografía, ella es solo el comienzo. La oscuridad a su alrededor parecía palpitante, como un corazón latiendo en la sombra. De repente, una corriente de recuerdos me asaltó. La hermana que nunca conocí, la historia de su desaparición. Mi madre nunca habló de ella, al menos no con claridad. Solo fragmentos, murmullos en la oscuridad de mi infancia. Esa familiaridad que ahora se convertía en un peso abrumador. ¡Mamá!, grité, aunque sabía que no estaba allí. La casa estaba vacía, pero sentí la presión de su ausencia como un grillete alrededor de mis muñecas. Noté que la sombra asintió, su forma enfatizando un aire de tristeza. Ella también te necesita, Clara, pero no puedes hallar el camino sin enfrentar tu verdad. Y en ese momento, el caos estalló. Una de las sombras que había estado acechando a lo lejos se precipitó hacia mí como un torbellino oscuro. Mi instinto reaccionó rápidamente, levanté el cuchillo. El aire se volvió gélido y el tiempo pareció detenerse. ¡Atrás!, grité, dejando escapar toda la rabia y el miedo que había estado acumulando. La sombra se detuvo, sin embargo, sentí que mi propia fuerza se difuminaba. Miré mis manos, extrañamente vacías, despojadas de la determinación que antes me había propulsado. Lo que temes no es lo que crees, murmuró la sombra maternal, extendiendo su mano en un gesto sereno, como pidiendo paz. El miedo ha encadenado a tu pasado, debes soltarlo para avanzar. ¿Cómo?, pregunté, sintiéndome pequeña y desvalida. Ese desafío que había abrazado ahora se convertía constantemente en una lucha contra lo desconocido. Con amor, Clara, con amor y aceptación. Antes de poder formular una respuesta, la sala comenzó a vibrar, las luces parpadeando. Una nueva sombra emergió de la oscuridad, una figura delgada y etérea que se asemejaba a la niña de la fotografía. El miedo se apoderó de mí nuevamente. No, 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 repetía, mientras la figura se acercaba, su rostro sereno arrebatándome el aliento. Ahí estaba, tan real. Mis ojos se agrandaron mientras lo comprendía. ¡Eres tú! La sombra de la niña sonrió y con eso todo se oscureció. El silencio fue abrumador. ¿Acaso había encontrado al comienzo de mi verdad o al final de algo mucho más terrible? ¿Qué has despertado, Clara?, me pregunté en un susurro, y en respuesta solo recibí un eco, una advertencia que resonaba en las paredes de mi mente.
La oscuridad se cerró a mi alrededor y entonces supe que no había vuelta atrás. Capítulo 6. Desperté en medio de la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que todo se oscureció, pero el silencio era profundo, demasiado profundo. Después de días de sombras, ahora me sentía atrapada en una caverna sin luz, sin rumbo. La sensación de ser observada creció y un escalofrío recorrió mi espalda. Mis ojos comenzaron a ajustarse a la penumbra. Las formas familiares del cuarto se mezclaban con figuras que me eran ajenas. Sentí un nudo en el estómago. Intenté recordar el último momento claro, el rostro de la niña, la risa atrapada en una sombra. Pero todos esos pensamientos fueron interrumpidos rápidamente por un sonido. Pasos. El eco resonó en el pasillo, un ritmo inquietante que se acercaba, implacable. No puedo describir cómo me sentí. La adrenalina precipitó mis pensamientos mientras intentaba comprender. No puede ser, me repetía, pero el sonido era inconfundible. No estaba sola. Las sombras retumbaron en las paredes, y la figura que había asumido la forma de la niña parecía deslizarse dentro de mi mente, arrastrando consigo fragmentos de recuerdos olvidados. «Clara», murmuraba la voz materna en mi cabeza, «enfrenta tus miedos». «Aléjate», grité, levantando el cuchillo con manos temblorosas. Pero lo que fuera que se acercaba no parecía tener intención de hacerme daño. Fue en ese instante cuando los pasos se detuvieron. La sala quedó sumida en un silencio ominoso. Tomé una respiración profunda, sintiendo que el aire era helado. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de que mi voz sonara firme, aunque en el fondo sabía que era en vano. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz resonando en mis oídos. Los pasos comenzaron de nuevo, más cerca esta vez. Me asomé al borde de la cama, y fue entonces cuando la vi. Una figura delgada, desdibujada por la penumbra, se acercaba lenta pero decididamente. La luz parpadeante denunció su presencia. «Ayúdame», susurró la sombra, adoptando la forma de una niña, con el cabello rizado y ojos que brillaban con una tristeza infinita. El mismo rostro que había visto en la fotografía. «¿Eres tú?», pregunté, temiendo que la respuesta fuera la confirmación de un horror inimaginable. Ella asintió, y el ambiente cambió. La carga de mis miedos se sentía más pesada que nunca. «¿Qué quieres de mí?», murmuré, sintiéndome atrapada entre el deseo de conocer la verdad y el terror de lo que podría descubrir. «Recuerda», dijo lentamente, «la verdad te liberará». Sus palabras resonaban en mi mente como un mantra. Pero, ¿qué verdad? Todo lo que sabía era una niebla de confusión y dolor. Las luces comenzaron a parpadear cada vez más rápido. El pánico hizo que casi dejara caer el cuchillo. La niña extendió su mano hacia mí, una invitación llena de promesas y peligros. «No temas, Clara, ven». La lucha dentro de mí se intensificó. ¿Debía confiar en esta figura de sombras? El miedo chocaba contra la curiosidad, y la elección se hacía más difícil a cada segundo. Luego un sonido exterior interrumpió mi dilema. Una puerta crujió lejos, como un susurro ominoso que indicaba que el tiempo se acababa. «¿Quién más está aquí?», pregunté, girando rápidamente. La respuesta llegó en forma de otro eco de pasos, que ahora resonaban desde el fondo del pasillo. Una nueva amenaza se acercaba, y sabía que no era un simple eco de mi mente. «Debo irme», susurré, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Esa niña a la que tanto había anhelado conocer podía ser ahora mi única esperanza, o una trampa mortal. Entonces lo entendí. No era solo mi pasado lo que necesitaba enfrentar, sino también mi futuro. La oscuridad se cerró a mi alrededor apretando sus garras, pero esta vez no iba a dejar que me atrapara tan fácilmente. «¡Espera!», grité a la figura de la niña, mientras el eco de pasos se acercaba aún más. La urgencia se desbordó, y en ese instante comprendí que estaba a punto de descubrir algo mucho más profundo que cualquier recuerdo. Una revelación que cambiaría todo. Capítulo 7. La figura de la niña vaciló por un momento, su mano aún extendida hacia mí.
La advertencia de un peligro inminente se instaló en mi pecho. El tiempo parecía ofrecerme una última oportunidad para elegir. ¿Debería arriesgarme a tocar su mano o correr hacia la puerta? Desvié la mirada hacia el pasillo, donde los pasos se hacían cada vez más claros. La respiración se me aceleró. ¡Espera!, grité de nuevo, mi voz resonando como un eco en la penumbra. La niña se detuvo y me miró con esos ojos tristes que parecían contener toda la tristeza del mundo. Debo saber, debo recordar, dije, de alguna manera convencida de que hacerle esta promesa me llevaría lejos del peligro que se avecinaba. Sus ojos brillaron con una ligera esperanza y asintió lentamente. «Lo que olvidaste está aquí», dijo, señalando su pecho. Las luces parpadeaban erráticamente, proyectando sombras danzantes en las paredes como si quisieran contar historias de tiempos pasados que aún estaban atrapadas en este lugar. Pero no podía quedarme a escuchar. La sombra en el pasillo se hacía más tangible, como un ser orgánico alimentándose de la oscuridad. «¿Por qué no la detuviste?», preguntó, una voz corrupta que hacía eco en mis oídos, llenando el aire con un sentimiento de desesperación. «¿La guardaste para ti?». El aliento se me detuvo. Me volví hacia la niña. «¿De qué hablas?». «Confía en mí. Elige». Un tirón de su mano me hizo tambalear. La conexión entre nosotros podía desvanecerse en un instante. Pero el sudor frío en mi frente y el eco de esa voz me impulsaron hacia adelante. La niña se volvió para encarar la sombra en el pasillo. «No puedes quedarte aquí, Clara. Debes entrar en la luz». Sus palabras fueron firmes, un punto brillante en mi mundo en caos. Sin pensar, corrí hacia su mano. El momento en que nuestras manos se unieron, un torrente de recuerdos fluyó por mi mente. Imágenes de risas, de juegos y susurros de secretos no contados. Pero también vi el dolor, la traición y un rostro conocido. «Aquí es donde empezó todo», murmuró la niña, y mi corazón se hundió. Estábamos en el umbral de un recuerdo prohibido. Las luces parpadeaban violentamente y la sombra se estiró a mi alrededor como una neblina oscura. Entonces ella me llevó hacia un rincón de la habitación donde la luz parecía brillar con mayor intensidad. «Recuerda», insistió, y de repente todo cobró sentido. Era la imagen de mi madre, un día de verano. Estábamos en el patio, riendo juntas mientras hacíamos pulseras de cuentas. Recuerdo su sonrisa cálida y la sensación de seguridad a su lado. Pero también recordé cómo se apagaba. Esa imagen se transformó en un grito, un estruendo, hasta que mi memoria se detuvo. «¡No! ¡Detente!», grité, sintiendo que me fragmentaba. Pero no podía escapar. La niña me miró con compasión, y eso palpitaba en el aire. «El pasado no se puede ocultar, es tuyo». Los pasos resonaron de nuevo, y esta vez eran más que eco. Algo se acercaba, algo que se había quedado atrapado entre las sombras. «Debemos irnos, Clara, ahora». De repente, un impulso de lucha me invadió. Aprovechando la conexión con la niña, me giré para enfrentar la sombra. Era el momento de revelación. Y aun cuando me invadía el miedo, levanté el cuchillo con determinación. «Hoy ya no tengo miedo», dije, mirando fijamente a la oscuridad que se acercaba. La niña sonrió, y en ese instante entendí que enfrentaría a esa sombra, y tal vez, solo tal vez, encontraría la salida de este laberinto de recuerdos. Pero antes de que pudiera moverme, la sombra se materializó en una forma familiar. El corazón me dio un vuelco. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». Fue una pregunta y un grito al mismo tiempo, pero la respuesta se quedó atrapada en mi garganta. Era más que una amenaza, era un recordatorio, una cuenta pendiente que no había sabido manejar. En el fondo, sabía que las respuestas no solo estaban ocultas en las sombras, sino también en mí misma. Capítulo 8. La figura se materializó, y el terror me recorrió como un escalofrío. Era mi hermana, Ana. Su rostro se oscurecía bajo la luz temblorosa, y su mirada era una mezcla de dolor y rabia. «¿Por qué no me buscaste?», preguntó, su voz resonando como un eco en la habitación. Las palabras atravesaron mi ser y me sentí atrapada, incapaz de responder.
Espera, Ana, no puedo, comencé, pero la sombra a su alrededor parecía devorar mis palabras. Siempre estuviste demasiado ocupada con tu vida perfecta para acordarte de mí, acusó. La rabia en su voz era palpable y mis ganas de defenderme se desvanecieron mientras una parte de mí se sentía culpable. Sabía que había fallado, que había dejado que el dolor nos separara. La niña a mi lado se mantuvo en silencio, observando. Su mano parecía apretar la mía, pero no me hizo sentir más fuerte. En lugar de eso, el miedo me nublaba la visión. Ana se acercó un paso más y las luces parpadeaban cada vez más rápido, como si también ellas temieran su presencia. «Basta, Ana», grité, sintiendo cómo la desesperación empezaba a ahogarme. «No sé por qué no te busqué, no sé cómo dejar atrás todo lo que pasó. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿De verdad crees que puedes enfrentarme con un cuchillo?». Se rió, pero no era una risa de diversión. Era oscura, burlona, como si incluso el eco en la habitación se compadeciera de mi fragilidad. Mientras el tiempo parecía desvanecerse, comprendí que no podría luchar físicamente contra la sombra de mis recuerdos. Eran más que pesadillas, eran mi realidad no resuelta. No quiero pelear, solo quiero entender por qué. ¿Entender? ¿De verdad? Siempre fue más fácil ignorarlo, dijo Ana, y en su mirada vi dolor, pero también una chispa de tristeza que reconocía. Eso me confundió aún más. La niña junto a mí pareció darse cuenta de mi lucha interna. «Recuerda, Clara, tienes que enfrentarlo, no solo a ella, sino también a ti misma». Sus palabras resonaron en mis oídos y de algún modo proporcionaron una claridad que necesitaba. «Está bien», murmuré, sintiendo que empezaba a dejar atrás el miedo. En ese instante vi flashbacks de momentos perdidos, las risas juntas, los juegos, pero también las peleas, el abandono, y entre todo eso, la culpa que había cargado como una losa. «Lo siento, Ana», le dije, mirando su rostro. «Lo siento por no estar allí cuando me necesitabas. Te perdí y nunca quise que fuera así. Quiero saberlo todo, lo bueno y lo malo. Quiero recordar». Un cambio sutil se produjo en el ambiente. La sombra en Ana comenzó a desvanecerse y su expresión pasó de la rabia al dolor y luego al perdón. «Siempre quise que lo supieras», respondió suavemente. «Pero es tarde, Clara. Ya no estoy contigo». Las luces parpadearon una vez más y la habitación pareció girar. «¡No! ¡No te vayas!», grité, sintiendo que lo poco que había recuperado se desvanecía de nuevo. Entonces, la niña al lado mío dio un paso adelante y se llevó su mano a su pecho. «Clara, lo que olvidaste está aquí», insistió, mirando a Ana. «Deja que te muestre cómo hacerlo». Ana sonrió débilmente, y en ese instante su sombra se convirtió en una luz brillante. Sentí un desplazamiento de energía, un empujón hacia adelante. «Sigue la luz, Clara, tienes que recordar». Sin pensarlo, dejé que la conexión con Ana se estableciera. Pasé la mano a través de la luz brillante, sintiéndome poderosa y pequeña al mismo tiempo. Con cada paso hacia esa luz, el dolor se transformó en comprensión. Pero justo cuando la luz parecía envolverme, un grito desgarrador se escuchó a mis espaldas. «¡Clara, no!». Era un grito que me paró en seco. La urgencia llenó la habitación. El tiempo se detuvo y supe que a partir de este momento todo cambiaría. Pero, ¿qué decisión tomaría al siguiente paso? Capítulo 9. Desperté sobresaltada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era la soledad de la noche, pero había algo más, un sonido persistente que empezó a llenar el aire. Pasos, apenas audibles, como un susurro sigiloso en el suelo de madera de la casa. Me sentía atrapada en un laberinto de miedo y confusión. La luz del pasillo brillaba débilmente, proyectando sombras largas y danzantes por las paredes. Me enfaticé en aquel punto, consciente de que estaba sola, pero el eco de aquel grito resonaba en mi cabeza.
Clara, no. Era la advertencia de la niña, de esta ilusión que tampoco parecía irse. Me pregunté si era un eco de mi propia mente o un aviso que debía tomar en serio. Decidí levantarme de la cama y desterrar el miedo con un acto de valentía. Fui hacia la puerta, mis pies apenas tocaban el suelo, esperando que el crujido de las tablas no traicionara mi movimiento. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó y el sonido de pasos se intensificó. Estaba cerca. ¿Quién estaba en la casa? Contuve la respiración, avancé lentamente. Cada paso que daba parecía resonar, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. El pasillo se sentía más largo de lo que recordaba, como si se alargara en mi mente. En la esquina, una puerta entreabierta dejaba escapar un destello de luz. Me acerqué a la puerta y, en el instante en que la empujé, la luz me cegó por un segundo. Mi estómago se retorció. Delante de mí, un espejo grande reflejaba la habitación, pero algo no estaba bien. La imagen no era solo mi reflejo. Había una figura detrás de mí, oscura y borrosa. Clara, susurró esa sombra. No era Ana, pero el tono de la voz resonaba igualmente. Era un eco familiar, pero lo suficientemente distante para alertarme. Ven a mí. Mi instinto me hizo retroceder. ¿Quién eres?, pregunté, sintiéndome pequeña y vulnerable. Ya no sabía si estaba soñando o si esta era mi nueva realidad. Soy lo que queda de ti, de tu miedo. La figura se aposentó, el aire se volvió más helado. No puedes escapar de esto, debes enfrentarlo. Una mezcla de terror y desafío ardía dentro de mí. La niña había dicho que tenía que recordar. ¿Era esto lo que debía enfrentar? No tienes poder sobre mí, dije, tratando de clavar los pies en el suelo. Los pasos en la casa se detuvieron de repente y el silencio se hizo abrumador. La figura en el espejo pareció reírse, una risa hueca que resonaba en mi pecho. ¿De verdad lo crees? Las sombras que llevas siempre regresan. Mi mente se disparó hacia los recuerdos, todas las decisiones que había tomado, cada momento que había evitado. ¿Eran esas sombras entonces? De pronto sentí un tirón en mi pecho. Las manos de la figura empezaron a estirarse hacia mí, como si tratara de alcanzarme. Tienes que decidir, Clara. ¿Te quedas ahí o das un paso hacia el pasado? El espejo se volvió más confuso. La imagen de mi propia cara me miraba con tristeza. Entonces, entre el espanto y la revelación, un impulso me llenó de fuerza. Voy a enfrentar lo que soy, grité, y en ese instante un destello iluminó la habitación. Pero justo en ese momento, el reloj de la pared sonó, marcando las 3 de la mañana. Todo se congeló y sentí que algo en el aire cambió. La figura se congeló en su lugar y el tiempo pareció romperse. Un nuevo temor surgió. ¿Qué sucederá ahora?, me pregunté en voz alta, aunque sabía que la respuesta no iba a ser sencilla. Un clic resonó en la oscuridad. La puerta principal se abrió de golpe. Alguien estaba en la casa. ¿Pero quién era? Volté hacia la entrada, el sudor goteando por mi frente, y me preparé para lo que vendría a continuación. Capítulo final. La puerta se abrió de par en par, y la luz del pasillo iluminó momentáneamente la figura que se asomaba. Era una silueta familiar, pero el destello de miedo regresó a mi pecho. «Clara, ¿estás aquí?», preguntó. Era la voz de mi madre, cargada de preocupación y amor. Pero su presencia me llenó de confusión. Estaba segura de que no estaba allí, al menos no físicamente. «¿Mamá?», le respondí, el eco de su nombre resonando en mis labios. La figura avanzó a tientas, la luz tocando su rostro por momentos. Su expresión era seria, y su mirada buscaba mis ojos como si estuviera tratando de alcanzar mi alma. «Siempre estuviste rodeada de sombras, Clara. No puedes seguir negándolo», dijo. Mis pies estaban pegados al suelo, inmóviles. Los ecos del pasado y la oscuridad del presente chocaban en mi mente.
No estoy lista, susurré, pero su mirada era insistente. Debes hacerlo. Todas las decisiones que evadiste, los secretos que escondiste, ya no pueden permanecer ocultos. El momento ha llegado. Mientras la figura se acercaba, la sombra en la habitación pareció vibrar, palpitar en sincronía con mi corazón. Sentí que la oscuridad volvía a enrollarse a mi alrededor, ansiosa por apoderarse de mis pensamientos. ¿Por qué no dijiste nada antes?, exigí. Las memorias de mis miedos se amontonaban detrás de mis ojos, pero aún luchaba por aferrarme a lo poco que quedaba de mi cordura. Nunca supe lo que había pasado, porque no era mi historia para contar, pero siempre te quise proteger. Recuerda todo lo que olvidaste. La verdad puede liberar, pero solo si te atreves a enfrentarla. Su voz resonaba, destilando una desesperación melancólica. Mis miedos se desmoronaban lentamente. Entonces, la figura de la niña apareció a mi lado. Tienes que elegir, Clara, la luz o la oscuridad, pero no puedes escapar de lo que eres. Su mano, ahora cálida, se extendía hacia mí. Un aire frío recorrió la habitación. Las sombras rugían, casi exigiendo mi atención. Tenía que decidir. «Voy a enfrentar mis sombras», grité, corriendo hacia la luz que emanaba de la figura de la niña. La conexión entre nosotras se intensificó, y, en ese instante, un torrente de recuerdos inundó mi mente. Risas en el jardín, el verano de mi infancia, las promesas de un futuro no vivido. Entre los ecos de felicidad también había dolor, traición y miedos que no había enfrentado. Las sombras intentando arrebatarme de ese momento se retorcieron, y vi la figura de Ana en la penumbra, su voz resonando nuevamente. «¿Por qué, Clara?». Pero ya no podía permitir que me frenara. El pasado se convirtió en un puente sobre el precipicio que había estado evitando. «Porque ahora sé que te necesito», respondí con convicción. «La verdad vive en mí, y no puedo seguir escondiéndome». La luz que venía de la niña se expandió, y la oscuridad pareció retroceder. Un grito resonó en el aire, la sombra de mi hermana se desvanecía, y la figura de mi madre se desdibujaba en el mismo instante. Pero antes de desaparecer, me dirigió una última mirada, como si me hubiera liberado de algo. Sentí la presión del miedo, pero también el alivio de dejarlo ir. «Siempre serás parte de mi historia, pero ahora tengo que escribirla yo misma», murmuré. La luz se volvió deslumbrante, y las sombras retorciéndose me dejaron en paz. Y así, mientras la luz me envolvía, supe que no había respuestas claras ni un cierre absoluto, solo un camino incierto por delante. Nunca volví a aquel departamento, y aunque nunca supe si realmente había sido mi mente jugarme trucos o si aquel hogar había sido realmente una cárcel de mis propios miedos, comprendí algo crucial. El viaje hacia la verdad sería siempre mi propia oscuridad a explorar. Aquí es donde todo comienza realmente, pensé. Pero en el fondo siempre quedará la pregunta: ¿qué sombra volvería a buscarme?